Bien, vamos a hablar un poquito. Vamos a ver. Vamos a hablar un poquito. En la última clase creo que hablamos de filtración, ¿verdad? Hablamos de filtración. Hablamos de los factores que están involucrados en la filtración, cómo medir la tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Eso fue lo que vimos en la última clase. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las otras funciones que son la reabsorción y la secreción. Entonces recordemos, vamos a dibujar la nefronita por acá, ¿vale? La nefronita. Este es el espacio de Bowman, ¿no? Y luego el túbulo contorneado, luego el asa de Henle, el otro túbulo contorneado, túbulos colectores, conductos colectores, corticales, conductos colectores medulares. Bueno, entonces, eh, dijimos que los vasos eferentes luego se convierten en los vasos peritubulares y recubren todos los túbulos, ¿verdad? Recubren todos los túbulos, están pegaditos, adosados a todo el sistema tubular para intercambiar sustancias. Y dijimos que hay dos tipos de funciones. Uno es la secreción, cuando la sustancia pasa de la arteria hacia el túbulo, y la otra es la reabsorción, cuando pasa desde el túbulo hacia la arteria. Bueno, entonces, así como tenemos una tasa de filtración para cada sustancia, ¿verdad? Tenemos también tasas, tasas de excreción, y tenemos también tasa de reabsorción. Bueno, entonces, por ejemplo, hay sustancias, va a haber sustancias que además de filtrarse, van a secretarse. Va a haber otro tipo de sustancias que además de filtrarse, van a reabsorberse. Y otro tipo de sustancias que no se van ni a excretar ni a reabsorber. Ya hemos visto algunas de estas sustancias. La inulina, por ejemplo, la inulina no se secreta ni se reabsorbe. Mientras que la otra que utilizamos, el ácido paraminohipúrico, que utilizamos para medir el flujo plasmático renal, además de secretarse, además de filtrarse, también se secreta, ¿verdad? Entonces, por eso es que se depura completamente el plasma de esa sustancia. Bueno, entonces tenemos estas dos tasas, ¿verdad? Tasa de reabsorción y tasa de excreción. Bueno, entonces vamos a ver. Tasa filtra, vamos a limpiar esto. No, vamos a seguir. ¿Qué es carga filtrada? Es la cantidad de sustancia, la masa de una sustancia que es filtrada por unidad de tiempo. Miligramos por minuto. Esa es carga filtrada. Luego tenemos tasa de excreción. Es la cantidad de sustancia, también es en miligramos por decilitro, por minuto, pero esta es la cantidad de sustancia que es excretada en una unidad de tiempo. Perdón, tasa de secreción. Sí, bueno, este es de excreción. Esta es la cantidad de sustancia que es excretada, o sea, que ya sale por la orina, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Esa es tasa de excreción. Luego tenemos tasa de secreción. Ah, bueno, ¿cómo se mide esto? La tasa de excreción por la ecuacioncita diuresis por concentración de la sustancia en la orina, ¿verdad? Concentración en la orina. Así se mide eso. Luego tenemos la tasa de secreción. También se mide en miligramos por minuto. La tasa de reabsorción.
Bueno, entonces la tasa de secreción para una sustancia que se secreta va a ser igual a la carga filtrada, o sea, lo que salió por acá por unidad de tiempo, ¿verdad? Menos la tasa de excreción. Porque la tasa de excreción va a ser la carga filtrada más lo que se secretó. Por lo tanto, la tasa de secreción se puede calcular mediante esta ecuación, ¿verdad? Y la tasa de reabsorción se puede calcular mediante lo contrario, o sea, la tasa de excreción menos la carga filtrada. Claro, o sea, en este caso, ¿verdad? Para estas sustancias, entonces la tasa de excreción va a ser mayor que la carga filtrada. Y en estos casos de aquí va a ser al revés, ¿verdad? La tasa de excreción va a ser menor que la carga filtrada. No, perdón, espérense, déjenme ver acá. La tasa de secreción, en este caso, la carga filtrada será, será menor. Si una sustancia se secreta, entonces va a salir más por acá. Entonces, va a ser mayor la, la tasa de excreción que la carga filtrada, ¿verdad? Así es la cosa, mientras que aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Aquí si se reabsorbe, entonces va a ser mayor la tasa de filtración, ¿verdad? La carga filtrada va a ser mayor, la carga filtrada va a ser mayor que la tasa de excreción. Doctor, disculpe, ¿podría repetir bueno, como la definición de carga filtrada, por favor? Sí, la carga filtrada es la cantidad, o sea, aquí ocurre la filtración glomerular, ¿verdad? Y va a caer este líquido acá, en el espacio de Bowman. Entonces, la carga filtrada es la cantidad de sustancia que llega al espacio de Bowman por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. La carga excretada es lo que sale por aquí en la orina al final. Si la sustancia se reabsorbe hacia la circulación, o sea, esta es reabsorción, entonces la carga excretada va a ser menor que la carga filtrada, ¿verdad? Eso sí se reabsorbe. Entonces la carga excretada va a ser menor que la carga filtrada, ¿verdad? Bueno, y al contrario, si la sustancia se secreta, o sea, pasa de aquí a acá, lógicamente lo que se orina va a ser más. O sea, la tasa de excreción va a ser mayor que la tasa de reabsorción. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, la diferencia entre estas dos nos va a decir si la sustancia se reabsorbió o si se secretó. Si es mayor acá que acá, entonces esa sustancia se secretó. Pero si es mayor acá que acá, quiere decir que se reabsorbió a la circulación. Bien sencillo, ¿verdad? Es bien sencillo. Bueno, entonces, aquí me faltó ponerles la ecuación de la carga filtrada. Entonces, carga filtrada va a ser la tasa de filtración glomerular. Va a ser la tasa de filtración glomerular multiplicado por la concentración plasmática de la sustancia. Plasma. ¿Por qué en el plasma? Porque la concentración de la sustancia en el plasma va a ser exactamente igual a la concentración en el espacio de Bowman.
porque prácticamente una sustancia que se filtra, ¿verdad? Entonces se va a filtrar a la misma concentración del plasma. Va a tener la misma concentración. Entonces nosotros midiendo la concentración plasmática, podemos medir la concentración en el espacio de Bowman. Entonces, si tenemos nosotros la concentración en el espacio de Bowman y tenemos la tasa de filtración glomerular, qué cantidad de líquido se está filtrando por unidad de tiempo, entonces, multiplicándolo, obtenemos la cantidad de sustancia por unidad de tiempo. Bueno, entonces vamos a resolver el problemita que ustedes tienen ahí en el libro. ¿Está entendido hasta acá? Doctor, ¿puede repetir? Teniendo lo que es la concentración de cápsula de Bowman, ¿qué dijo? Perdón, se le está cortando. Que la concentración del plasma y de la cápsula de Bowman, que dijo Ajá, ahorita. sí, bueno, de nuevo, ¿verdad? Aquí tenemos la cápsula de Bowman, aquí tenemos el glomérulo. Entonces la sustancia tiene una concentración aquí en el plasma, ¿verdad? Y al esa sustancia pasa junto con el agua y la concentración va a ser la misma, idéntica. Nosotros queremos medir la concentración acá, ¿verdad? ¿Para qué? Porque multiplicando la concentración de la sustancia por la cantidad de plasma filtrado, el volumen por la concentración, acuérdense de la ecuación aquella que dice concentración es igual a cantidad en miligramos, ¿verdad? Sobre el volumen, ¿verdad? Esa es la concentración. Entonces, para calcular la cantidad en miligramos, pasamos el volumen para acá y nos queda tasa de filtración glomerular, que es volumen por unidad de tiempo, ¿verdad? Multiplicada por la concentración en la cápsula de Bowman. La concentración en la cápsula de Bowman es la misma concentración plasmática. O sea, no la podemos calcular tomando el líquido de acá, pero podemos sacar un poquito de sangre y ver qué concentración tiene esa sustancia acá para poder medirla. Entonces, así calculamos esto. Y la tasa de filtración glomerular ya sabemos cómo calcularla, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Usamos la inulina, ¿verdad? Y con la inulina calculamos la tasa de filtración glomerular. Mediante la ecuacioncita que ya, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Vamos a cambiar el colorcito para no aburrir. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio que nos da el libro. Tenemos una mujer, paciente del sexo femenino. Vamos a poner la edad también. Vamos a hacerla más real, ¿verdad? De 60 años de edad. No se ha tratado su diabetes. Es una paciente diabética. Hacemos la prueba de la inulina y calculamos la tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular igual a 120 miligramos, ml, perdón. 120 ml. Porque es tasa de filtración glomerular. Es el plasma que está llegando a la cápsula de Bowman, ¿verdad? Por minuto. Bueno, tomamos una glicemia y encontramos una concentración plasmática, una glicemia de 400 miligramos por decilitro, o sea, por 100 ml. Eso es lo mismo, 100 ml o decilitro es igual, ¿verdad? Podemos utilizarla de cualquiera de las dos formas. Entonces, 400 miligramos por decilitro. Y luego medimos la concentración de glucosa en la orina, o sea, la glucosuria es la concentración de glucosa en la orina y encontramos 2.500 miligramos por decilitro. O por 100 ml la vamos a poner para mantener siempre la constancia. Por 100 ml. Y una diuresis de 4 ml por minuto. Por minuto. Bueno, entonces hagamos ese problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pregunta ahí entonces?
¿Cuál es la tasa de, o sea, la glucosa se reabsorbe? En general, los nutrientes se reabsorben. En situaciones normales, toda la glucosa se reabsorbe. También se reabsorben todos los aminoácidos. Se reabsorbe el bicarbonato y se reabsorbe el ion cloro. Entonces, estos se reabsorben por completo, ¿verdad? O casi no por completo, pero casi por completo, ¿verdad? En su mayor parte. Los aminoácidos por completo, la glucosa por completo en situaciones normales. Pero aquí no estamos en una situación normal, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con la glucosa? Vamos a recordar un poquito esto. Vamos a recordar Fisio 1. Bueno, vamos a recordar Fisio 1 y los modos de transporte. Tenemos varios modos de transporte de sustancias, ¿recuerdan? Entonces hay un tipo de transportadores que utilizan cotransporte. Entonces también en inglés, ¿verdad? Que es más bonito el nombre en inglés, se llaman symporters. Symporters. Entonces el cotransporte es una molécula, una proteína, que toma la sustancia que va a transportar y secundariamente transporta una segunda sustancia que se va de jaloncito, ¿verdad? Y este es el cotransporte. Y luego tenemos los contratransportadores. Contratransporte. Terminen de ahí, ¿verdad? En inglés es más bonito también, que se llaman antiporters. Antiporters. Así se llama, ¿sí? Bueno, entonces, la glucosa se transporta, es reabsorbida completamente en el túbulo contorneado proximal. Se reabsorbe por completo, por un mecanismo de cotransporte con el sodio. O sea, se reabsorbe sodio y simultáneamente se reabsorbe la glucosa. ¿De acuerdo? ¿No? En el cuarto le dije. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, entonces les decía que, bueno, vamos a ver. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Ahí están las ecuaciones en su libro, las vamos a utilizar para resolver el problema, pero antes les voy a explicar algo. Antes les voy a explicar eso. Bien, la cuestión es que tenemos dos tipos de transporte de sustancias. Uno es el transporte activo, que va de gradiente de mayor concentración a menor concentración. Y como va en contra de la corriente, entonces utiliza ATP, ¿cierto? Son las bombas. ¿Recuerdan que vimos las bombas? ¿verdad? Ese es transporte activo. Y luego la difusión, que va de mayor concentración a menor concentración. Esto es lo normal, ¿verdad? Una sustancia que está en mayor concentración va a difundir hacia el sitio donde está en menor concentración. Hay dos tipos, ¿verdad? Dos tipos de esto. Tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple no utiliza moléculas, sino que pasa libremente, ¿verdad? Por una membrana, porque tiene poros o puede pasar la sustancia por esta membrana. Mientras que la difusión facilitada utiliza proteínas transportadoras. Entonces, dentro de estas proteínas transportadoras están estas dos, ¿verdad? Los importers y los antiporters. Entonces, el que transporta la glucosa es de este tipo. En cuanto a la dinámica de la difusión de la difusión simple es diferente a la dinámica de la difusión facilitada. Con la difusión simple, vamos a hacer una grafiquita acá, con la difusión simple,
A medida que nosotros aumentamos la concentración de esa sustancia, entonces tenemos una membrana, ¿verdad? Y a medida que nosotros aumentamos el gradiente, digamos que aumentamos la concentración a este lado de la membrana, entonces va a ir difundiendo, aquí vamos a poner cantidad de difusión, ¿verdad? La cantidad difundida de sustancia. O sea, a medida que nosotros vamos aumentando la concentración de esa sustancia, entonces la cantidad que va difundiendo es cada vez mayor de manera lineal, ¿verdad? Es monotónica, de manera lineal. A más concentración, más sustancia se difunde. La dinámica de la difusión facilitada es diferente. En la difusión facilitada, vamos a tener primero que al aumentar la concentración, vamos a aumentar también la difusión. Pero va a llegar un punto en que en las proteínas, estas proteínas transportadoras se van a saturar. Y cuando se saturen, entonces ya no va a difundir más sustancia, sino que por mucho que nosotros aumentemos la concentración, aquí tenemos concentración, ¿verdad? Por mucho que nosotros aumentemos la concentración, la cantidad que se va a difundir va a ser la misma. Bueno, entonces ese es el caso de estos cotransportadores, ¿verdad? Resulta que la glucosa se reabsorbe del todo. La glucosa sigue una dinámica más o menos así. Entonces la glucosa se reabsorbe del todo en situaciones normales. Pero cuando las concentraciones de glucosa, ¿cuánto es la glicemia normal? ¿Cuántas son las concentraciones de glucosa normal? Bueno, ahora se dice que, bueno, va entre más o menos 60 miligramos por decilitro a 100 miligramos por decilitro. Arriba de eso le vamos a llamar prediabetes ya, ¿verdad? Algunos laboratorios siguen utilizando 110, pero no, ahora ya con 100 vamos a decir que 100 es el tope. Por una persona que ya tiene 100, arriba de 100, ya está en riesgo, ¿verdad? Bueno, entonces estos son los niveles normales. Pero esta glicemia puede continuar subiendo. Una persona puede tener 150. De hecho, cuando comemos tenemos niveles altos, ¿verdad? 170. Después de una comida podemos tener niveles altos. Y esta persona no se controla la diabetes, puede tener 200 miligramos por decilitro, ¿verdad? Pero cuando llega a 250 miligramos por decilitro, estos receptores se comienzan a saturar, ¿verdad? El receptor se comienza a saturar. Bueno, se comienza a saturar y al llegar a 300, o sea, si la persona tiene 350 miligramos por decilitro, entonces ya los receptores están completamente saturados. ¿Qué quiere decir esto acá? Quiere decir que después de los 250 miligramos, ya no se va a reabsorber toda la glucosa filtrada. Y va a haber un poquito que se va a ir excretando. Y mientras más alta la glicemia, más se va a excretar. Y cuando llegamos a 350 de glicemia, entonces ya los receptores están completamente saturados. Y todo aumento adicional, digamos que aumentamos a 400, ya cualquier aumento adicional ya no se va a reabsorber, todo se va a excretar. Todo va a salir por la orina, ¿verdad? Entonces, a partir de los 250, comenzamos a ver glucosa en la orina. Y por eso utilizamos esas tiritas para medir la glicemia en la orina. Digamos que a 250 miligramos comenzamos a ver trazas de glucosa, ¿verdad? Glucosa 1 cruz. Y a medida que va aumentando la glicemia, pues comenzamos a ver más y más glucosa, ¿verdad? Entonces, con esas tiritas medimos el esquema de cruces. No medimos directamente la concentración, sino que inferimos cuánta glucosa se está botando por orina mediante el esquema de cruces, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer entonces el problemita. Y después vamos a hacer la grafiquita para la glucosa, ¿verdad? La gráfica de la dinámica de reabsorción y de secreción y de excreción. Bueno, entonces hagamos el problema.
Bueno, entonces comenzamos con, vamos a ver. Vamos a ver, la carga filtrada vamos a calcular primero, ¿verdad? Carga filtrada. La cantidad de glucosa que se filtra por unidad de tiempo. Entonces, vamos a ponerle CF. CF, dijimos que es igual a la tasa de filtración glomerular multiplicado por la concentración plasmática. Entonces, la tasa de filtración glomerular dijimos que era 120 ml por minuto. Y la concentración plasmática es 400 miligramos por 100 ml. Entonces, pero vamos a ponerlo en miligramos, por ml, porque todos los cálculos los vamos a hacer en ml. Entonces, 400 miligramos en 100 ml, quiere decir que hay 4 miligramos en 1 ml, ¿verdad? Por ml. Ahí está. ml. Bueno, entonces la tasa de filtración glomerular nos da, perdón, la carga filtrada nos da 480, 4 por 120 es igual a 480 miligramos por minuto. O sea que se está filtrando al espacio de Bowman un total de 484 miligramos de glucosa por minuto. Bueno, entonces la excreción, pues ahora excreción, ¿verdad? O sea, la carga excretada es igual a la diuresis. ¿Y la diuresis de cuánto era? Vamos a ver, el volumen urinario era de 4 ml por minuto, ¿verdad? Entonces, la carga excretada, la cantidad excretada, tasa de excreción, va a ser igual a 4 ml por... No, ¿dónde está? Sí, bueno, entonces va a ser igual a la diuresis, que es 4 ml por minuto, multiplicado por la concentración, que era, vamos a ver, 2.500 miligramos en 100 ml. Entonces son 25, ¿cierto? 25 miligramos en 1 ml por ml. Porque si eran 2.500 miligramos por decilitro, casi todas las medidas son así, en decilitro, ¿verdad? Pero vamos a pasar la ml. Entonces van a ser 25 miligramos por decilitro. Entonces, ¿a cuánto es igual a esto? Esto es igual a 100 miligramos por minuto. 100 miligramos por minuto, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que es más la carga filtrada que lo que está saliendo por la orina. Quiere decir que el resto se reabsorbió. ¿Cuánto se reabsorbió entonces? Si está orinando 100 miligramos por minuto, entonces ¿cuánto se reabsorbió? Se reabsorbieron 380, ¿cierto? Miligramos por minuto. Y esa es la tasa de reabsorción. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Está bien? Sí, doctor. Y estamos viendo aquí que está saliendo bastante glucosa por la orina, ¿verdad? Bueno, no debería. O sea, la glucosa no debe estar en orina, ¿verdad? No debe ser dulce. Entonces vamos a tener una orina dulce con glucosa. Y entonces esta orina que tiene glucosa, recuerden ustedes que la glucosa ejerce una presión osmótica, ¿verdad? Presión osmótica. Ay, qué feo fue este video. Bueno, presión osmótica. Entonces jala agua. Y uno de los signos que vamos a observar en la diabetes, ¿verdad? Va a ser poliuria, o sea, aumento del volumen urinario. Van a ser pacientes que van a orinar a cada ratito y bastante, ¿verdad? Va a haber una poliuria. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso no Doctor, es... Dígame.
en ese caso, un paciente que se presenta como normal, o sea, que no tiene antecedentes de eso y se presenta a la consulta y miramos que está excretando glucosa, inmediatamente nosotros pensaríamos que probablemente esté desarrollando una diabetes o esté Claro, empezando. no, claro, o sea, si ustedes inmediatamente, ¿verdad? Le dice al paciente, mire doctor, me he sentido débil, estoy bajando de peso, es uno de los signos de la diabetes, ¿verdad? La disminución del peso, porque la glucosa no está entrando a las células, no se está convirtiendo en grasa, no se está almacenando en forma de glucógeno ni de grasa, entonces el paciente baja de peso porque está orinando esa energía, ese azúcar la está orinando, ¿verdad? No la está guardando. Entonces le dice, estoy bajando de peso, me estoy sintiendo débil, y viera qué orinadera, orino bastante, con bastante espuma, porque tiene glucosa, entonces hace espuma. Y entonces tiene poliuria, ¿verdad? Que es uno de los signos. Y entonces me da una gran sed. Claro, si está orinando, o sea, el azúcar arrastra el agua, se está deshidratando y entonces eso se detecta como, ¿verdad? Necesidad de beber agua. Entonces, eso se llama polidipsia. Y además de eso, como está perdiendo ese azúcar, es como que estuviera sin comer. Se comienzan a metabolizar los ácidos grasos y entonces se producen cuerpos cetónicos. Y entonces también le da hambre, ¿verdad? Porque toda esa energía la está botando, ese azúcar la está botando, entonces le da hambre. O sea, esos son los signos de la diabetes, ¿verdad? Polidipsia, poliuria y polifagia. O sea, hambre, un hambre aumentada. Por eso, porque está botando el azúcar, ¿no? Si usted, la orina normal no tiene azúcar porque, ya les dije, o sea, antes de los 200 miligramos por decilitro, un paciente puede tener hasta 250 miligramos por decilitro en sangre y no va a botar azúcar. Arriba de los 200, entonces ya comienza a verse azúcar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver la curvita, vamos a hacer la gráfica que está acá. Aquí tenemos una gráfica. Aquí tenemos la concentración de glucosa. Bueno, antes de la concentración de glucosa, vamos a dibujar las curvas. Vamos a tener una curva acá. Y luego vamos a tener otra, vamos a dibujarla de diferente color. Vamos a dibujar acá así. No, de diferente color, dije. Entonces vamos a dibujar. Vamos a dibujar así. Y luego acá vamos a dibujar así. Sí. Y luego acá vamos a dibujar en otro colorcito. Vamos a dibujar en otro colorcito. Así. Aquí está una curvita que hace. Y aquí vamos a dibujar otra curvita. Uy. Otra curvita, ¿verdad? Y esta es la carga filtrada. Entonces, filtrada, vamos a poner aquí. Filtrada. Aquí vamos a poner reabsorbida. Y aquí vamos a poner excretada. Ahí está. Entonces aquí tenemos 200 miligramos por decilitro. Y tenemos 0 miligramos por decilitro. Tenemos 400. Y así. Y seguimos aumentando, 600, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa esta gráfica?
Digamos que nosotros hacemos ese experimento, ese estudio que le hicimos a la paciente diabética, lo hacemos a mucha gente con diversos niveles de glicemia o lo hacemos en animales, ¿verdad? Hacemos un experimento, le podemos inyectar glucosa a un animal, ¿verdad? Dosis altas para ver qué es lo que está pasando, cómo se comporta, ¿verdad? Podemos eliminarle el páncreas incluso, ¿verdad? Y aumentar la glicemia hasta los niveles que nosotros queramos para hacer la experimentación. Y entonces esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? Esta es la carga filtrada. Esta es la carga filtrada, siempre va a ser la misma, ¿verdad? O sea, a medida que nosotros aumentamos la concentración del plasma, en el plasma, la cantidad filtrada va a ir aumentando proporcionalmente, directamente proporcional, ¿verdad? Porque va a ser la misma, va a ser la misma. O sea, en la concentración del plasma y la concentración en el espacio de Bowman filtrado va a ser la misma. Por eso esa línea tiene esa forma. Bueno, toda se va a reabsorber. Esta es la curva de reabsorción. Entonces, toda se va a ir reabsorbiendo, ¿verdad? Se va a ir reabsorbiendo, se va a ir reabsorbiendo. No, perdón, perdón, esta es. Toda se va a ir reabsorbiendo. A medida que se va filtrando, se va reabsorbiendo en el túbulo contorneado proximal, ¿verdad? Se va reabsorbiendo, se va reabsorbiendo, se va reabsorbiendo. Pero cuando llega, y por lo tanto, aquí no vamos a ver que se excrete nada. Aquí la concentración, ¿verdad? Excretada va a ser 0, prácticamente. Va a ser 0. Bueno, entonces, cuando llegamos acá a 250 miligramos por decilitro, entonces se van saturando los receptores y deja de ser reabsorbida. Y esta parte que deja de ser reabsorbida pasa a los túbulos, ¿verdad? A partir de acá pasa a los túbulos. Entonces ya vamos encontrando orina excretada. A los 350, por aquí es 350, me quedó disparejo, pero pongan ustedes que estén en el mismo sitio, ¿verdad? Ya todos los receptores están saturados, por lo tanto, toda orina, toda carga filtrada adicional va a ser excretada, ¿verdad? Ninguna se va a reabsorber. Y aquí tenemos por eso la curva plana. No hay más reabsorción aunque aumentemos la cantidad filtrada. Y esta es la dinámica que va a tener la glucosa en la orina, ¿verdad? Esas son las curvas que va a presentar. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora vamos a ver otra sustancia que se secreta completamente, ¿verdad? Que es, ya la habíamos visto, el ácido para-amino-hipúrico. ¿Para qué nos sirve este ácido? Rapidito, ácido para-amino-hipúrico. Rápido, rápido, ¿qué medimos con eso? El flujo de plasma renal. Flujo plasmático renal, ¿verdad? Nos sirve para medir el flujo plasmático renal porque prácticamente está liberando todo el plasma que pasa por el riñón de ácido para-amino-hipúrico porque además de filtrarlo, también lo está secretando, entonces prácticamente está eliminando todo lo que queda ahí, ¿verdad? Bueno, entonces el ácido para-amino-hipúrico. Vamos a ver. Vamos a ver entonces la curva para el ácido para-amino-hipúrico. No hubiera borrado la grafiquita, ¿verdad? Pero bueno, hagamos otra. Tenemos esto. Tenemos esto. Y luego tenemos, vamos a ver, filtrado. El filtrado es igual siempre para todas esas sustancias porque la cantidad, a medida que nosotros aumentamos la concentración en el plasma, aumenta también la cantidad filtrada, ¿verdad? Y es exactamente igual esa concentración. Y luego tenemos acá, vamos a cambiar colorcito, vamos a ponerle un cafecito. Entonces tenemos acá, por acá,
Así. Y por acá, poner otro color, tenemos más o menos así. Acá. Acá. Bueno, entonces aquí tenemos la curvita, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos concentración, concentración plasmática, y aquí tenemos carga filtrada. Aumentamos la concentración plasmática y esta es la carga filtrada. Y luego tenemos acá lo excretado. Y aquí tenemos lo secretado. Aquí no es reabsorción, sino que es secreción. Y entonces, la cantidad excretada, ustedes ven acá la cantidad excretada, la concentración excretada, va a ser la suma de la carga filtrada más la carga secretada, ¿verdad? Y esto que se va a excretar, que va a salir por orina, va a ser la suma de los dos. Pero aquí también se van a saturar los receptores, porque el ácido paraminohipúrico para ser secretado necesita no los receptores, necesita una molécula, una transportadora, ¿verdad? Entonces aquí también se va a saturar el transportador, y una vez que se satura el transportador, ya no hay más secreción, aunque aumentemos, ¿verdad? Ya no hay más secreción, llega a cero, mientras que esto sigue aumentando. Entonces, como esto sigue aumentando y ya no hay más secreción, la excreción va a aumentar paralelo a esto. Van a aumentar las dos juntas, ¿verdad? Ya no se va a seguir secretando. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que está saturado, ya no se sigue secretando. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros el ácido para-aminohipúrico para calcular la tasa de filtración glomerular? A estos niveles de aquí, a estos niveles, porque aquí se está depurando completamente el plasma del ácido paraminohipúrico, pero una vez que se saturan los receptores, entonces ya parte del ácido paraminohipúrico que pasa por los riñones ya no se va a secretar. A partir de aquí ya no se va a secretar, ¿verdad? Y se va a quedar en el plasma. Entonces ya no nos sirve para medir la tasa de filtración glomerular. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito, solo muy poquito, ¿verdad? Sobre la regulación del sodio. Regulación del sodio. Bueno, entonces vamos a seguir aprendiendo términos, ¿verdad? Líquido tubular. Líquido tubular es la orina en cualquier punto de la nefrona. Entonces, por ejemplo, si es en el espacio de Bowman, vamos a designar esto como líquido tubular del espacio de Bowman. Y así, en el túbulo contorneado, líquido tubular en el túbulo contorneado. En el asa de Henle, líquido tubular en el asa de Henle. Y así, ¿verdad? Así lo vamos a designar. Y vamos a designar con una P al plasma, ¿verdad? Al plasma. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la relación del líquido tubular de una sustancia X, ¿verdad? Líquido tubular al plasma. Para la sustancia X, digamos la inulina o el ácido paraminohipúrico, o la glucosa o el sodio o cualquier otra sustancia, ¿verdad? Entonces vamos a
vamos a hacer esta ecuación, ¿verdad? Que es la relación de la concentración de esa sustancia en el líquido tubular en comparación con el plasma. Entonces, si LT, si la concentración en el líquido tubular sobre R, si esto es mayor que 1, bueno, vamos a ver primero si es igual a 1. Si es igual a 1, quiere decir que la concentración acá de esa sustancia en el líquido tubular va a ser igual a la concentración plasmática, no va a haber modificación. Hay la posibilidad es que si se reabsorbe, por ejemplo, se va a reabsorber en la misma cantidad que el agua. Entonces eso no va a ocasionar cambio en la concentración de la sustancia. O sea, se va a co-reabsorber con agua. Entonces no va a ocasionar ningún cambio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces si LT sobre P es mayor que 1, o sea, la concentración de la sustancia aquí es mayor que 1, la concentración es mayor aquí, quiere decir que esa sustancia se está secretando. Se está secretando. Alternativamente, esa sustancia no se está ni secretando ni reabsorbiendo, sino que se está reabsorbiendo agua y está quedando con mayor concentración acá. Cualquiera de estas dos cosas nos va a dar una relación mayor que 1. ¿De acuerdo? Si la concentración acá es mayor que la concentración plasmática, pues quiere decir que la sustancia, una, o se está secretando, o dos, se está reabsorbiendo agua, pero la sustancia no se está reabsorbiendo, entonces queda en mayor concentración. Esas dos son las dos posibilidades. Mientras que si LT sobre P es menor que 1, ¿qué es lo que está pasando ahí entonces? ¿Qué está pasando ahí? Si LT, si la concentración aquí en el líquido tubular, en algún punto del líquido tubular, es menor que la concentración en el plasma. ¿Qué está pasando? ¿Ah? Lógico, es obvio, ¿verdad? ¿Qué está pasando con esa sustancia? Hay menor Se reabsorción. estaría, ¿Se está? Ajá. ¿Se está qué? Se está reabsorbiendo. Se está reabsorbiendo, correcto. Se está reabsorbiendo, pero más importante, se está reabsorbiendo más que el agua. Más que el agua. Se reabsorbe más sustancia que el agua. Entonces, por eso queda más diluidita acá, ¿verdad? Entonces, se está reabsorbiendo. Correcto. Eso es, ¿verdad? Entonces, diferentes sustancias tienen diferentes tasas de reabsorción o de secreción, ¿verdad? Y se puede medir por métodos experimentales esta relación en diferentes puntos de la nefrona para ver cómo se está reabsorbiendo o se está secretando esa sustancia. ¿Dónde se reabsorbe? ¿En qué punto de la nefrona se reabsorbe una sustancia? Entonces, para eso se utiliza esta relación, ¿verdad? Bueno, entonces, para diferentes sustancias tenemos diferentes medidas. Vamos a ver, diferentes reabsorciones y secreciones. ¿Dónde tenemos eso? Ujú. Bueno, entonces, esto lo utilizamos para estudiar las concentraciones en las diferentes partes de la nefrona y ver dónde se reabsorben o dónde se secretan esas partes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver. Sustancias con depuración alta. Depuración o aclaramiento alto. Depuración alta. Van a ser aquellas que se filtran y también se secretan.
Ejemplo, ácido, paraamino y púrico. Tiene una depuración sumamente alta. Por eso nos sirve para medir el plasma, ¿verdad? El flujo plasmático renal. Sustancias con depuración baja. Depuración baja. Las sustancias con depuración baja son aquellas que o no se filtran o no se filtran o se filtran pero se reabsorben completamente. Reabsorben. Lógicamente, las proteínas tienen una depuración baja porque no se filtran. Es más, no se están depurando, ¿verdad? En situaciones normales no hay depuración de proteínas. Cuando hay proteinuria, entonces ahora ahí sí. Y las sustancias que se reabsorben, ¿verdad? Son, ya hablamos de eso, hablamos de la glucosa. Vamos a ponerlo en, vamos a ver, la glucosa, aminoácidos, bicarbonato, y el ion cloro, el cloro. Entonces todas estas se reabsorben por completo, ¿verdad? Entonces tienen una depuración baja. Y por último tenemos las sustancias con depuración relativa, ¿verdad? Y entonces ahí en su libro ustedes tienen una escala de sustancias, ¿verdad? Entonces tenemos, vamos a ver, vamos a ordenar las sustancias desde la depuración más alta, la que tiene la depuración más alta es el ácido paramino y púrico, perdón, para amino y púrico. Esa es la más alta. Y luego tenemos el potasio. El potasio puede ser, fíjense que el potasio es variable. Cuando miremos el potasio, vamos a ver que hay una gran variación. Si nosotros tenemos una dieta rica en potasio, entonces se va a depurar mucho. Va a tener una depuración muy alta, ¿verdad? Pero si tenemos una dieta pobre en potasio, entonces se va a reabsorber. O sea, se puede reabsorber o se puede secretar según, según necesite regular la concentración, ¿verdad? Entonces este es bien variable. Y luego tenemos la inulina. La inulina no se secreta ni se reabsorbe. Y luego tenemos la urea, ¿verdad? La urea se secreta parcialmente. Y luego tenemos el sodio. Y luego tenemos aquí la glucosa prácticamente, y los demás, todas estas, ¿verdad? Entonces más o menos este es el orden que sigue la depuración, ¿verdad? Alta depuración alta, y esta es la depuración más baja. Vamos a ver si puedo dibujar esta nefronita. Y hasta aquí vamos a dejarlo hoy, ¿verdad? Esto se lo tienen que saber de memoria. Vamos a dibujar una nefronita acá. Aferente, el colochito de glomerular, eferente, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle descendente, rama delgada, rama gruesa, túbulo contorneado distal, túbulos colectores, conductos colectores corticales y conductos colectores medulares, ¿verdad? Corticales y medulares. Bueno, entonces el sodio se reabsorbe, ¿verdad? El sodio se reabsorbe. Imagínense ustedes que nosotros, el sodio y el agua en su mayor parte se reabsorben, pero primero vamos a ver el sodio. Orinamos 170 litros, no, perdón, se filtran, el filtrado glomerular diario, ¿verdad? Es alrededor de 170 litros al día, ¿verdad? No ml por minuto, sino que litros por día. O sea, también se puede medir así.
Pero no vamos a orinar 170 litros por día, ¿cierto? No, no orinamos eso. Entonces, toda esa agua se reabsorbe. Y la diuresis al final va entre 500, que es lo mínimo que puede haber, ¿verdad? Hasta 20 litros. 500 ml a 2000, a 20,000 litros, a 20,000 ml. Según la cantidad de agua que tomemos. Pero acuérdense, ese sodio, aquí en el filtrado glomerular, va a la misma concentración plasmática. Digamos que son unos 142 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí en este punto, el líquido tubular, la concentración en el líquido tubular va a ser exactamente igual que la plasmática. Y entonces este sodio es reabsorbido en diferentes, a veces va con el agua, a veces no va con el agua, ¿verdad? A veces se reabsorbe aparte del agua, otras veces aparte, se reabsorbe junto con el agua. Entonces vamos a ver cuáles son los porcentajes de sodio que se reabsorben en cada parte. Aquí en el túbulo proximal se reabsorbe el 67%, 2/3 del sodio filtrado en el túbulo proximal. Aquí no se realiza ninguna reabsorción de sodio, ¿verdad? No hay reabsorción. Y aquí en la rama gruesa del asa de Henle se reabsorbe el 25%. Y luego en el túbulo contorneado se reabsorbe y en el túbulo distal se absorbe 5%. Y finalmente aquí en el túbulo colector se reabsorbe el resto, ¿verdad? Que es un 3%. Y al final la excreción es más o menos un 1% apenas del sodio filtrado acá. Todo se ha reabsorbido y solamente queda un 1% aproximadamente, ¿verdad? Claro, esto depende de la cantidad de sal en la dieta, etcétera, ¿verdad? Más sal, entonces la excreción es más, menos sal, entonces es menos. Entonces estos son los porcentajes. Esto tienen que aprendérselo de memoria, ¿verdad? Doctor, ¿podría Dígame. repetir desde el túbulo contorneado? Sí, en el túbulo contorneado se reabsorben 2/3 del sodio filtrado. 2/3 del sodio filtrado. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, calculando en cada punto de la nefrona la relación de la concentración en el filtrado de la cápsula de Bowman, ¿verdad? La LT acá, sobre la concentración plasmática en cada punto, ¿verdad? Entonces, si sabemos cuánto se ha reabsorbido de agua, podemos calcular entonces cómo está esto en cada punto y podemos calcular la cantidad de sodio reabsorbido por medio de Doctor, el 1% es del túbulo colector medular. el túbulo colector en general, ¿verdad? Ok. Después vamos a ver que aquí hay una gran regulación de la hormona antidiurética, ¿verdad? Para la cantidad final de agua que se va a excretar. Más constante es la cantidad de sodio, aproximadamente un 1%, pero también puede variar, ¿verdad? Este es un promedio. Si comemos más sodio, evidentemente vamos a excretar más sodio, ¿verdad? Bueno, entonces el 2/3 se reabsorben acá. 2/3 acá. Luego 25% se reabsorbe en la rama gruesa del asa de Henle. Acá, ¿verdad? Por acá. Y luego el 5% en el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Por acá, ¿no? Y el 3% restante se reabsorbe por acá y solamente se excreta un 1%. Bueno, entonces mañana, hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Hoy es jueves, entonces el lunes vamos a ver esto. Creo que vamos bien. Okay. Vamos bien. Entonces vamos a ver los mecanismos. Vamos a ver los mecanismos de reabsorción de sodio en cada parte. ¿Qué mecanismo actúa acá? ¿Qué mecanismo actúa acá? ¿Qué mecanismo actúa acá? ¿Y cuál actúa acá?
y cómo actúan los diuréticos en diferentes partes de la nefrona, ¿verdad? Para hacer que se expulse más agua. ¿Cuáles son los mecanismos y en qué parte de la nefrona actúan aquellos diuréticos de los que hablamos? Porque ya hemos hablado de diuréticos, ¿verdad? Sí, hablamos de tiacidas, hablamos de diuréticos de asa, que son los más potentes, hablamos de los ahorradores de potasio, que actúan más o menos a este nivel, ¿verdad? Los tiacídicos que actúan por acá. Y vamos a ver otros también, los inhibidores de la anhidrasa carbónica que actúan por acá. 4 familias de diuréticos diferentes, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo vamos a ver el lunes. Doctor, ¿le escribo el mañana o sábado para lo de los videos? Bueno, sí, voy a buscar una memoria, fíjense. Voy a buscar una memoria. Y voy a grabar todos los videos y pues se los voy a dar todos. Y la copian nada más para que estén viendo. Okay. Es más, ahí voy a meter los audios y todo. Porque hay audios también, ¿no? Quedan grabados audios nada más. Listo, entonces. Gracias, doctor. Bueno, nos vemos el lunes entonces, ¿verdad? Buenas noches. Bye. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Feliz fin de semana. No se desvelen bailando, ¿verdad? No anden en la calle mucho. Bueno, Doctor. Bueno. vaya pues. Doctor. Nos vemos.